tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Show of mi querida corazón de mi vida. ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro súper bien, muy contenta porque el día de hoy vamos a conversar de un tema que es maravilloso, el tema de las luces, del diseño de luces, qué tan importantes son las luces dentro de una obra de teatro, y para esto tenemos una invitada también súper linda que sabe explicar muy bien las cosas, así que por ese lado vamos a tener ese gusto de poder conversar con ella. Sí, la rompe. De hecho, yo la conozco precisamente por su trabajo en luces. He visto cosas que ha hecho en luces y nos ha parecido súper oportuno invitar hoy a Diana Tarazona para conversar sobre temas de luz en la puesta de escena y también de explorar un poco la parte técnica a través no solamente de su conocimiento, sino también de su experiencia. Así que el día de hoy, Diana Tarazona estará con nosotros. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el show off de la segunda temporada. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa que es Diana Tarazona. Ella es diseñadora, es amante de los gatos y del arte, es bachiller en diseño escenográfico de la ENSAT y diseño de interiores de Sensico. Diseña por vocación desde los 18 años, cuenta con experiencia en el ámbito de las artes escénicas en sus diferentes facetas desde el 2016 y ha participado en la producción de muchos eventos, más de 60 eventos culturales y corporativos. Así que le damos la bienvenida a Dianita, de verdad es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Show Off y bueno, iniciamos entonces esta conversación. ¿Cómo estás, Hola, Diana? bien, bien, gracias y emocionada por estar aquí con ustedes. Qué bueno, tú sabes que para nosotros era súper importante tener una persona, si bien hemos hablado con productores, directores, dramaturgos, gente que hace gestión cultural y todo lo demás, no habíamos tenido a alguien que vea luces y en realidad para la cuestión escénica y para la puesta escénica el tema luminotécnico es súper importante porque yo creo, no sé, tú me desmentirás, que las luces son las que visten la escena y te ayudan a crear una atmósfera y te ayudan a crear y a terminar, creo, de componer la escenografía. En tus palabras, ¿cuán importante crees que es el tema luminotécnico en una puesta en escena? Bueno, sin desmerecer las otras áreas que también son como que súper importantes, yo siempre digo, ¿no? No le pongas luz a una obra a ver, mira qué tal se ve, ¿no? Entonces es como que incluso en los cursos nos decían, ¿no? Una obra de teatro sin luces es como hacer radio, pues, ¿no? Una radionovela o algo por el estilo. Y es que son muy importantes incluso el hecho desde dónde está colocada, la cantidad que está colocada, el color que está colocado. Entonces son muchos detalles para incluso una sola escena y para comunicar algo, ¿no? Creo que incluso ahorita en la cotidianeidad, la luz se ha vuelto muy importante, ¿no? Eh, ya pasando el tema de nuestro día a día, incluso ahora hay muchas personas que se dedican a la realización de contenidos, ¿no? Mini influencers, ya que sean influencers. Y recuerdo que los cursos básicos que salían era como que de iluminación para la cámara, ¿no? Todo el mundo se comenzó a comprar su arito de luz, entonces eran cosas Primero. porque era muy importante cómo comunicabas incluso a través de la luz y lo importante que era el impacto, una escena con una buena iluminación, incluso ya fuera de teatro, te comunicaba mejor que lo mismo, pero con malísima iluminación. Entonces, en el teatro eso se exponencia como que por mil, ¿no? Porque estamos tan sensibles en ese momento que un apagón, un chispazo, es muy importante y ahí también recalco mucho la labor de la parte técnica, ¿no? Porque tenemos la parte de diseño, que es toda la parte previa, pero a ver, un segundo en el teatro y todos los que hacemos teatro, vemos teatro, vivimos el teatro, vemos el teatro, sabemos que un segundo es eterno. Entonces, equivócate, entra donde no debes entrar. La lectura es distinta, la lectura es muy distinta y eso también es muy importante para el espectador, ¿no? Porque el apagón entró antes, el apagón entró después, ya te cortó el feeling o dijo, no, acá hay un error. Y eso es lo peor que nos puede pasar, creo que al momento de comunicar algo tan poético como es el teatro. Sí, porque a veces hay escenas, o sea, hay marcaciones de los directores que la escena empieza justo cuando se enciende la luz. Entonces, si esa sincronía no, a veces se te va por algún motivo, porque el técnico tiene que a veces ver varias cosas, se te va,
puedes perder la magia en la escena o puedes cortar hasta el ritmo de la obra. O sea, alguna vez Sí. a mí me ha pasado que he visto cosas de que la historia era muy buena, las actuaciones eran muy buenas, la escenografía, pero de pronto esas escenas que empezaban del apagón no estaban sincronizadas y el ritmo se perdió totalmente. Sí, correcto. Y es por eso también muy importante los ensayos técnicos con iluminación, bueno, en general con todo, pero la iluminación también te marca un ritmo, ¿no? Entonces, incluso nosotros decimos, no, te vas en fade, te vas en corte. Yo recuerdo que a veces he trabajado con directores que es como que apenas le ponga el dedo en el hombro, ahí le das, ¿no? Y ahí tú también ya ves la sensibilidad que maneja el director, ¿no? Y habían otras ocasiones en las que a veces he trabajado con directores más amateurs y me dan un pie, ¿no? Entonces es cuando ella termina de decir tal frase, ¿no? La actriz, actor, y yo me doy cuenta ya en los ensayos, y eso también parte de la experiencia, de que de repente no es ahí, no tienes que esperar un cachito para que la escena misma, cobre un mejor ritmo, ¿no? Entonces tú también por ahí puedes ir apoyando y el director también te va marcando algunas cosas, ¿no? Entonces, ese trabajo en conjunto para hacer de que la obra lleve a un buen puerto es fundamental y eso lo sabes si ya has visto la obra, si ya sabes de qué va la obra, si ya ves lo que quieres comunicar. Entonces, son detallitos, pero que al final todo suma. Claro, y yo recuerdo, bueno, también en mi experiencia un poquito, yo también hice algo, o sea, no diseño, ojo, de luces, sino operación de luces, cuando todavía no existían los parlets, o sea, cuando era par 64, par 38, y eran las luces esas, las antigüitas, las que yo en realidad particularmente adoro, porque las LEDs ahora, si es que no están bien calibradas, pueden ser muy rudas en el teatro. Y ahí también está el arte de cómo manejan las consolas y cómo manejan este nuevo, porque las otras calientan un montón, pues, ¿no? Las otras era una cosa que la persona salía sudando del escenario, pero a mí lo que me gustaba de esas luces, que tenías que ponerle la gelatina y toda la cosita, el detallito, era justamente que eso que tú decías del ritmo, ¿no? Yo a veces tenía la suerte de que podía explorar un poco en qué momento prender ciertas cosas, apagar otras y cómo vas hasta como que tuviera música las luces bailan. Y eso me parecía bien loco y solamente jugando, explorando. Estoy hablando con una consolita super archi mega sencilla, esas que tienen perillitas, o sea, de las más hechas a mano que se pudieran encontrar en un teatro, es de esas consolitas me refiero, y de repente acá personas que vean este episodio recordarán esas consolas tan antiguas y al mismo tiempo tan lindas, porque hasta uno tenía que conocerle los trucos a esa consolita para poder, para que funcione, para que prenda, para que esté perfecta. Pero ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Esta cuestión de tu relación con las luces, con estos ritmos, con estos bailes dentro de la misma consola y de la obra. ¿Cuándo nacen? ¿Cuándo tú dices, oye, quiero ver la iluminación? Porque tú tienes, ojo, un recorrido primero por otra carrera y luego ingresas a esta. Entonces me gustaría saber un poco cómo fue ese tránsito, ¿no? Ya fue muy curioso y bueno, yo siempre le echo la culpa a mi profesor de diseño, de taller de diseño de quinto y sexto ciclo de Sensico. Me acuerdo clarito su nombre. Él era el arquitecto Saito y justo había venido de Japón y estaba enamorado con la luz. Tuvimos una clase, o sea, dentro de nuestra malla curricular, en el taller de diseño, no, de diseño interiores, vemos la luz como a nivel arquitectónico, pues, ¿no? Ahora ya hay más estudios que también existen, ¿no? Iluminación para la arquitectura y que también tiene otro significado. Pero en ese entonces, hablo alrededor del 2013, nadie veía mucho el detalle de iluminación, es decir, como que tu foco central en el comedor, en el baño, ¿no? A lo mucho un detalle de apoyo y nada más. Pero él justo venía de Japón y comentaba de que la iluminación en Japón estaba siendo súper explorada y que tú podrías crear incluso espacios solamente con luz, ya él metiéndose a la parte de holograma. Y nos dejó una tarea incluso para averiguar sobre la importancia de la luz en la vida cotidiana. Y yo averiguando, veía que efectivamente con luz podíamos crear muchas cosas y hacer sentir muchas cosas. O sea, por eso hablaba también de la cotidianidad. Pon tu sala, pon tu dormitorio con una luz cálida, con una luz un poquito menos cálida o mucho más fría, es completamente distinto.
Entonces yo dije, ok, pero ahorita en Perú, en ese entonces, solamente tenía el foco blanco y el foco cálido. No puedo poner en práctica lo que ahorita me acaba de enamorar, por así ponerlo. Y entonces estuve trabajando un par de años en lo que era el diseño de interiores y ya también por la monotonía dije, ok, no me siento viva. Y recordé este dato de las luces y dije, voy a ver teatro. Nunca antes había visto teatro. La primera vez que fui a ver teatro fue a mediados del 2014, creo 2015. Y justo vi Historia de Fantasmas que la dieron en el Pirandero, no me acuerdo de quién, pero era una obra que utilizaba muchos efectos especiales solo con luz. Tenías muchas cosas traslúcidas que hacían el efecto de un fantasma, un montón de apagones que la luz cambiaba. La luz era, al menos dentro de lo que está en mi memoria, era un gran protagonista en esa obra por los efectos especiales que tenían, ¿no? Porque era como que una obra media de terror o así. Entonces dije, a esto me quiero dedicar. Yo quiero generar esas emociones y sé de que se puede hacer porque ya tenía el background del bichito que me había metido mi profesor en diseño de interiores y me puse a averiguar, dije, "A esto voy a dejar todo", y literalmente dejé todo. Yo ya tenía un trabajo estable, todo, y me pongo a estudiar. Y yo comienzo estudiando diciendo, yo quiero hacer luces. Yo quiero hacer luces de frente. Hay muy pocas personas en general que nos dedicamos a la plástica en el teatro y aún así hay menos de las que tú inicias o dices, voy a ir por este rubro, Sí, eso es cierto. ¿no? Entonces, yo inicio siempre preguntando temas de luces, averiguando cómo era, me metí a un festival, de hecho ahí conozco a mi actual novio, mi actual pareja, y él también hacía luces, entonces me decía, mira, esto va así, esto va acá, esto, primero la parte técnica. De hecho, creo que a raíz de esa experiencia es de que, porque tú inicias diciendo, quiero hacer luces, ya, ¿no? ¿Cómo la hago? Entonces, dentro de las experiencias que tuve como estudiante, dije, no, primero tengo que aprender de hacer luces desde la parte más técnica, ¿no? Saber cómo funciona los aparatos, lo caliente, qué tanto puedo colocar en una misma red, ¿no? Temas más técnicos, pero que siempre son necesarios al momento que tú diseñes. Entonces dije, ok, por ahí va a ir mi ruta, ¿no? Pero siempre era con la mente de poder comunicarme a través de algo que no tiene palabra, ¿no? Sino que es simplemente luz, ¿no? Tú, como comentaba al inicio, colocas una luz desde abajo, desde arriba, al costado, la misma luz, a la misma intensidad, ya es una lectura distinta en las tres posiciones distintas. Ahora, si le sumas color, es otra lectura. Si le sumas intensidad, es otra lectura. Si le sumas otro tipo de luz que emite, ¿no? Más difusa, más puntual, es otro tipo de lectura. Entonces dije, wow, con esto puedo generar eh, como que diversas emociones, diversas sensaciones a través de un mismo lienzo, ¿no? Que en este caso sería la puesta en escena, ¿no? Porque Mira, los yo actores justo están ahí, la escenografía, entonces eso era lo que me motivaba y me haces la sigue motivando, composición, claro, terminas de hacer la composición con las tal luces cual. para crear ya todo el mundo escenográfico, el mundo que tiene el director en la cabeza. Yo quería comentar, bueno, preguntar algo, esto un poco en base también a mi experiencia. Bueno, yo soy y empecé siendo diseñador gráfico en realidad en la vida. Entonces, cuando uno trabaja un diseño que tiene color y bueno, tienes que darle vida, generalmente siempre tienes un punto de partida, no sé, un poco lo que pensaba mientras hablaba, ¿no? O sea, yo recibo la información, la trabajo, la proceso y la plasmo gráficamente, por ejemplo, la plasmada gráficamente, Claro. para obtener el resultado. En este caso, tú que eres experta en luminotécnica, ¿cómo empieza el proceso, ¿no? De hacer todo un diseño de luces para un espectáculo? Que además imagino que debe ser una cosa muy diferente hacer luces para ballet o que luces para teatro, para una obra de teatro, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo sí. empieza el proceso? Ok, bueno, antes de hablar de un proyecto como que en específico, yo creo que el macro que todo el mundo debe de tener en cuenta es que tal como mencionaste, es diferente hacer luces para ballet, diferente hacer luces para una obra convencional, diferente hacer luces para danza, ¿no? O sea,
Son lecturas que tú ya tienes que decir como que tengo una obra de teatro, ok, es incluso teatro para niños, teatro para adultos, ¿no? O sea, ya desde ahí, desde que antes que te den la partitura, tú saber de que hay como que una cierta diferenciación, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta trabajar a nivel de lo funcional, no es como que, ok, ¿quieres ballet? ¿Qué es lo que necesitas en el ballet? No. Sí, quieres que se vea genial, que se vea bonito, de que entiendan tu historia, pero además, ¿qué cosa quieres resaltar? ¿No? Entonces, yo usualmente pregunto a los directores o directoras con las que he trabajado y de acuerdo a eso ya, leo el libreto. O en algunos casos, si ya han hecho, es como que una reposición, veo la referencia que tienen, ¿no? Entonces, pero suponiendo en el caso de que sea un proyecto nuevo que nunca antes he estrenado, entonces ya con eso en mente, yo como previo, este, comienzo a leer la obra, que es lo básico. A mí me gusta siempre leer las obras sin que el director o directora me haya dicho qué cosa es lo que quiere comunicar. Entonces yo la leo de acuerdo a mi propia sensibilidad, ¿no? Que tengo gracias también a los años de estudio. Yo más o menos entiendo lo que a mí o lo que en mí reflejó la obra, ¿no? Como que, ok, me comunicó esto, me comunicó, porque sabemos de que en las obras de teatro hay como que todo un mar de cosas que se pueden comunicar, pero hay cositas que me realzan a mí ya como Diana persona, ¿no? Entonces los anoto, tengo por ahí como que mis imágenes referenciales o mis sensaciones referenciales, ¿no? Como que en este momento yo sentí esto, yo sentí el otro y qué quería hacer. Con eso, ya cuajado, yo voy con el director, ¿no? Y le digo, mira, yo sentí esto, me pareció que iba por acá, es lo que más o menos tú quieres comunicar. Y he tenido momentos en los que me han dicho, sí, conectamos, es tal cual. Y a veces es como que de ahí sale la conversación, ¿no? Como que yo sentí esto, yo, sí, yo también sentí esto, claro. Y ahí te das cuenta que tienes un buen match con el director o directora. Y hay otros casos que también es como que, ¿por aquí quieres ir? Y es como que, sí, también, pero también vi esta otra parte. Entonces yo ya vi que mis primeras emociones, mis primeras sensaciones van con cierto porcentaje, vamos a llamarlo así, ¿no? En correlación con el director en directora. Entonces, yo siempre digo, si tú solamente como diseñador, y esto aplica a todas las ramas del diseño, si tú como diseñador simplemente vas a ir y decirle, a ver, señor director o señora directora, ¿qué es lo que usted quiere comunicar? Y yo lo hago, creo que poco a poco vas a ir perdiendo parte de ti misma como ente creador. Y si te están contratando por tu capacidad de crear, de diseñar misma, es porque debe de haber una parte de ti también en ese proyecto. Y es algo que yo al menos intento hacer con todos mis proyectos. Entonces, es como que si hay un match al 100% perfecto, ¿no? Es como que, ¡pum!, ahí vamos. Si hay a un 60, 50, 40, 30, igual hay parte de mí. No al 100%, pero igual hay bastante compenetración. Y eso hace también de que quieras a tus proyectos, ¿no? Porque si no es como que hay esa cosa que está ahí ni es mía, pues, ¿no? Porque todo lo hizo el director o todo lo hizo la directora. Y he escuchado casos así y a mí me da mucha pena porque es como que creo que poco a poco, si sigues así, vas a dejar de estar enamorado o enamorada del teatro. Y creo que eso es vital. Porque en el teatro no es como que podamos decir, sí, estoy aquí para hacerme multimillonario, ¿no? Entonces, necesitas de mucho amor en esta carrera para seguir y permanecer, ¿no? Entonces, ese es más o menos mi proceso. Y ya después la parte ejecutiva, ¿no? De que ya lo vamos aterrizando de acuerdo también a los elementos que tiene la sala, ¿no? O sea, la cantidad de luces que tiene la sala, a lo que se puede utilizar, porque a veces entras entre obras, ok, ¿qué puedo mover? Nada. Ok, ¿qué puedo hacer? Nada. Ya vemos cómo solucionamos, ¿no? Entonces, pero ya tienes una base que es el concepto. Tener el concepto claro entre tú como diseñadora y el director o directora es clave, porque si quieren que esa escena, ese momento se vea como algo muy reprimido, tienen el concepto. Lo pueden hacer con 100 luces como lo puedes hacer con una sola, ¿no? Pero tienes el concepto claro. Entonces, por eso es importante esa primera comunicación y ese primer diálogo con los directores o directoras. Bien, yo tengo justamente este diálogo del que hablas con los directores, de esta relación. Sí, obviamente, como productora también entiendo que a veces uno hace match con unas personas, con otras no tanto, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Y tú también que has producido eventos, lo sabes, ¿no? Eventos, espectáculos, lo sabes. Porque uno va armando también su propio equipo de trabajo, uno va armando su círculo de confianza.
Y en este aspecto también, como tú trabajas no solo en un lugar, sino que los luminotécnicos o los diseñadores de luces he visto que hacen muchos proyectos en simultáneo, porque obviamente, ¿cómo eres sostenible a nivel económico? Pues haciendo varios proyectos al mismo tiempo. No es fácil hacer un solo proyecto y esperar que todo se dé. No. Entonces, la creación se va dando en líneas de tiempo entrecruzadas entre proyectos y además en la operación de luces que a veces se da. ¿Cómo contrarrestas en tu agenda todas esas responsabilidades? Porque obviamente tienes responsabilidades en cada una de estos trabajos. Y en cuanto a lo creativo, ¿no? ¿Cómo te encausas? Porque yo he visto tu trabajo porque he trabajado contigo ya y me gusta el nivel de, de empeño que le das a cada proyecto, como que es un hijito, entonces hay que ver cómo respira, hay que ver cómo da su primera, ¿no? Porque desde la primera lectura estás, o sea, hay personas que esperan eso hasta el último momento, y eso está mal, porque es como, ya no te puedo rescatar, tengo que estar desde el inicio del proceso, y eso también creo que sería bueno que o lo enfatices o lo expliques un poco en tu proceso, para poder, para que muchos de repente jóvenes directores o personas que quieran dedicarse a puedan tenerlo mucho más claro. Sí, o sea, de hecho, tal como comentaba, siempre es bueno tener esta primera conversación, ¿no? Con director, incluso con los productores mismos, porque tal como comentas, es todo un equipo, ¿no? A mí siempre me gusta estar en las primeras lecturas porque es como que desde ahí ya puedes arrancar con la idea madre, ¿no? Porque ahí es como que el director ya ha leído la obra, ya sabe de qué obra va a colocar, los productores también, pero los actores no, y ahí es como que es la lluvia de ideas. Entonces es como que tú como diseñador o diseñadora puedes aportar también tu idea. Ya si te quedas callado ahí, ya es como que parece tu oportunidad, pues, ¿no? Pero siempre por eso animo a de que los directores nos llamen a los diseñadores de cualquier rubro, repito, desde ese momento, ¿no? Sé que hay momentos en los que es difícil, ¿no? Pero de alguna otra forma tú hazle saber, especialmente si te llaman desde el inicio, de que esta es la idea y que por aquí puedes ir. Si ya por X y motivos te llaman mucho más adelante, ¿no? Porque a veces incluso te llaman a días de que se estrene porque se les cayó su luminito o su luminita y es como que ya ahí es como que solamente resolver, ¿no? Pero siempre creo de que si todavía no hay algo montado, si todavía no tienes un plano, si todavía no hay esas cosas, todavía incluso hay un poco de esperanza para que tú puedas dar ese aporte, ¿no? Y como decía, ese aporte tuyo como diseñador o diseñadora, qué tipo de diseñador o diseñadora quieres ser, ¿no? Que simplemente vengas y el director, porque hay directores capos que ya tienen tanto tiempo que dicen, quiero una luz puntual aquí, quiero otra luz puntual acá, que esta sea roja, que esta sea azul, y la del medio esto, y es más, y acaba todo en apagón. Lo puedes hacer, ¿no? De que se puede hacer, pero ¿cuál es tu aporte? ¿Solamente vienes ahí a supervisar, a colocar las gelatinas o a indicarle al operador qué es lo que tiene que hacer? ¿O en realidad cuál es tu aporte como diseñador o diseñadora? ¿No? Entonces, sí sería lo ideal estar desde el inicio, ¿no? Como que dar esa mano y estar, como dicen, acompañando. Pero sí entiendo que hay algunos casos en los que ya nos llaman cuando ya está a días del montaje. Mira, ¿sabes qué? Te necesito tal día, a tal hora, ¿tú puedes o no puedes, no? Entonces, ahí también yo creo que eso también mide cuánto esfuerzo y cuánto le das, ¿no? Si es alguien que está iniciando, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo recién vengo en el mundo de las luces en 2019, pero con el corte de pandemia se siente cada vez menos, ¿no? Entonces, a mí me gusta generar esa confianza con la persona que estoy, porque no me conoces todavía, pues no, yo te puedo prometer de que sí, de que voy a estar ese día, de que las luces van a salir geniales, de que tú tranquilo, yo preocupada, ¿no? Pero la otra persona, o sea, sí, son palabras que rebotan nada más, ¿no? Entonces generar esa confianza con todo tu equipo es muy, muy importante, ¿no? Y ya, si ya tienes de repente tiempo, creo yo, también seguir cosechándola porque uno nunca sabe, ¿no? Hay momentos altos, hay momentos bajos, pero al menos a mí ahorita en esta etapa es eso una parte fundamental y de tener todo muy bien organizado. Y ahora último también he aprendido a saber decir que no, porque hay momentos en los que ya vas a estar muy atareada y más bien vas a quedar mal con la otra persona, ¿no? Y es mejor decir, ¿sabes qué? No, ahorita no puedo porque estoy a mil, no voy a poder tener cabeza para poder
estar contigo, como tú bien dices, como un hijito, no voy a poder cuidarlo, ¿no? Y prefiero decirte que no y que encuentres a otra persona que de repente lo pueda cuidar mejor a que yo no lo cuide bien. Quería que nos contaras un poco este proceso creativo de la obra Desaparecidos, porque yo me asombré por la cantidad de, no solo de esfuerzo y de trabajo, sino que la puesta en escena, tu dedicación dentro de los, mirar los ensayos, grabar, estar constantemente alerta de qué cambios habían en escena, cómo iba a ser, y además tenías el reto de que había iluminación en la misma escenografía. Entonces ahí hubo un reto mayor, el cómo poder iluminar cuando ya hay una propuesta lumínica desde la escenografía, ¿no? Cuéntanos un poco ese proceso. Bueno, para mí desapareció fue todo un reto, la verdad, porque ahí yo ya estaba trabajando en la Municipalidad de Lima, ¿no? Como luminotécnica ahí. Y mi primera fue como que, ¿cómo hago para cuadrar los horarios? ¿No? Porque eso siempre era lo que estaba. Y recuerdo que ahí agradezco mucho a mi jefe porque le comenté que tenía este proyecto antes incluso de aceptarlo, pero ya sabíamos más o menos las fechas tentativas. Y me dijo, "Tú tranquila", me dijo, si es algo para tu crecimiento, acá te apoyamos. Y eso es algo que tengo que estar muy agradecida con el equipo de luces del Teatro Municipal, especialmente con mi jefe Jesús Chuquichaico, que él me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, recuerdo haber llegado cuando ya estaban muchas cosas armadas, ya teníamos la escenografía, ya estaban en ensayos, ya estaban casi ya por la mitad de la obra. Y bueno, tal como comenté en el bloque anterior, no, o sea, no siempre puedes llegar desde la primera lectura, pero aún así hubieron conversaciones con Leo porque estaba en pleno proceso y ahí también, o sea, se sigue creando, se sigue viendo, y hay en algunas ideas que Leo y yo sí coincidíamos, ¿no? A mí me gustó mucho la idea que Leo tenía de hacer de Desaparecidos muy, una parte muy onírica, ¿no? Porque tenía mucho juego de cuerpo, pero él tenía claro de que la obra, la forma, también la dramaturgia como estaba escrita, no era de verlo de una forma como que muy lineal, sino que permitía estos juegos más oníricos y creo que también los arcos que tenían ahí con la iluminación, ¿no? Ya era un plus que le daba. Entonces yo dije, ya, ok, ese punto ya está, tengo ahí un punto de luz, entonces, ¿qué es lo que me falta para complementar la idea, la escena? Y ahí era como que hablando con Leo lo separamos como que para separar estas partes oníricas y tener un orden y no generar un arco iris de color, nos centramos como que tal escena es tal color o esta gama de colores, ¿no? Esta escena cuando hablemos de partes violentas o partes de shock, este color, ¿no? Cuando hablemos ya, cuando están en este otro mundo, este otro color. Y se formaron ahí cuatro paletas muy, muy interesantes, ¿no? Y era que simplemente jugábamos con esas paletas dependiendo del momento en el que esté la obra, ¿no? Recuerdo que entramos al Julieta, ¿no? Nos preguntaron, ¿cuántos kios van a hacer? Yo le había calculado algo de 80, terminaron como casi 90 y pico, 95 por ahí. Entonces dije, ok, tan mal no estoy en mi contadora de kios, ¿no? Porque tenían muchos momentos donde había el cuerpo. Y cuando tienes un cuerpo bailando es como que no le puedes dejar una sola luz, porque es tan bonito lo que estás viendo de que quieres que se vea, ¿no? El actor se mata haciendo su coreografía, yéndose adelante, yéndose atrás para que tú le coloques una sola luz plana. Entonces también hay que saber decidir en qué momento haces los cambios de luz y en qué momento en todo caso le das bastante luz a donde todo se desplaza su cuerpo para que cuando se vaya adelante, para cuando se vaya atrás también tenga iluminación y puedas apreciarlo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que ahí hicimos con los chicos, yo los separé en las calles, ¿no? Entonces, jugaba mucho con la intensidad de las calles que estaban más cerca a la parte de atrás y las partes que estaban más cerca a la corbata. Entonces, tú veías sus movimientos, o sea, las coreografías que hacían en diferentes momentos y como jugaba con las intensidades, nunca los veías iguales. Tampoco sus coreografías eran iguales, pero también la intención que de cada momento era distinta, entonces la intensidad no podía ser la misma para todos, ¿no? Y los colores tampoco. Entonces, hubo mucho ese juego, me gustó mucho esa obra. De hecho, yo la considero como que la primera obra así, tal cual, que es mi diseño, porque entré con Leo ya cuando había avanzado, pero el diseño de luces lo trabajamos desde cero, ¿no? Ahí pudimos hablar del concepto, podemos detallar estos momentos, ¿no?
Y justo creo que hablando contigo, Diana, ¿no? Como que te mando la carpeta de conceptual de luces, pues, ¿no? Y era como, ¿qué? ¿Esto se mandaba? ¿Sabía? ¿Esto existía? No sé si existe, no sé si no existe, pero a mí me gusta trabajar así, ¿no? Así los dos, tanto director, productores, ¿no? Podemos tenerlo visualmente, qué es lo que decimos, ¿no? Porque decimos, sí, esta escena me parece muy triste, y se queda ahí. ¿No? Triste, ¿en qué sentido? ¿En color? ¿Triste en cerramiento de luz? No sé, puedes generar esa sensación de diferentes formas y si la tienes de repente en un papel con imágenes, con colores, con de repente no con el plano, ¿no? Porque como digo, es distinto los planos de los teatros, ¿no? Ya puedes tener una mejor idea y en caso a ti te pase cualquier desgracia, que Dios no pase, pero tienes esa Claro. base, otra persona lo puede también replicar y la obra no se ve perjudicada, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo es la obra en sí, ¿no? Entonces, más o menos algo así fue el proyecto con Proceso. Desaparecida. Esto que mencionabas un poco de la parte coreográfica en la que tienes que estar, porque imagino también que es un trabajo de atención y de concentración, ¿no? De saber entrar, salir, estar presente en cada momento y que no se te vaya nada. Técnicamente, ¿qué es lo peor que te ha ocurrido en algún proyecto? Sí. Ya, lo peor que me ha ocurrido ya a nivel operativo es que di terriblemente mal los cues de final de escena de un acto. O sea, siempre te dicen las cosas que principales que tienes en una obra es el inicio y el final. Yo siempre digo, si la obra termina en un apagón, lo peor que te puede pasar es que es mal, terriblemente mal el apagón. Y me pasó el año pasado en la obra Nací para Ujú, Creerte, del musical que hicieron este Preludio. Yo estaba justo, me estaban haciendo el paso del diseñador, porque usualmente cuando una obra tiene tantos cues como lo tuvo ese musical, usualmente primero lo hace el estreno y no tienes tanto tiempo para ensayar, que fue lo que pasó con esa obra. El diseñador se encarga de operar, ¿no? Porque él conoce ya la obra, ya la ha visto en los ensayos, ya sabe cómo es, entonces sabe en qué momento entra, en qué momento sale. Entonces, el operador no, el operador, cuando eres netamente operador de luces o de sonido, lo que sea, recién ves la obra cuando llega el grupo al teatro. ujú. Entonces, tú recién ahí estás viendo de qué va la obra, tú recién estás viendo cuál es el timing, cuál es qué es lo que quieren comunicar, ¿no? Y peor con esa obra porque fue un poquito tarde. O sea, no tuvieron como que la cantidad de ensayos porque era larguísima, entonces no pudieron hacerlo. Creo que su ensayo general fue el primer día que siempre se da como que de ingreso libre. Entonces, para seguridad de la obra, del show, dijeron no, que el diseñador siga operando. Entonces yo ya veía el show, yo ya me lo sabía, ya tenía pauteadas ya después de una semana o dos, creo. Entonces dijeron, ya, ok, vamos a hacer el pase, ¿no? Porque el diseñador no se va a quedar aquí todos los 2 meses que creo que duraba la obra. Ok, vamos a hacer el pase. Ya había una escena, no sé si habrán visto esa, la última del primer acto, en la que obviamente todo era musical y todo se marcaba con el tan, 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 y era por cada beat era un cambio. Entonces ahí era como que tan, 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 tan. Tenías que esperar 2 segundos y luego el siguiente era apagón. Y lo peor de todo es que era como cierre de acto, se bajaba el telón y luego volvía ¿cómo se llama? A la luz general. Una emocionada no esperó los 2 segundos y se mandó con el apagón y se mandó con la luz general. Y era como que todo el mundo estaba así porque terminaban con los brazos arriba y esperaban el apagón. Y se dio el apagón en el momento que no era y luego terminaron con la luz general prendida de sala. Y yo estaba, No te no, creo, tú te querías morir. yo me quería morir. Y era, o sea, era el remedio porque justo en ese momento el diseñador, como era tan rapidito, él me dijo, sí la tienes. Y yo, sí, el beat lo tengo, le digo, ¿no? Pero esos 2 segundos que había que esperar no lo había ensayado. O sea, recién estaba ahí entrando en ese momento. Es como, no lo había ensayado, no lo tenía en el dedo y mi dedo se fue como que sigue el ritmo, pues no tan, 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 tan. Ujú, ujú. Y no, Y, sí, fue y, como, en y en un momento así, ¿qué pasa? O sea, porque todos vemos la escena y es como, bueno, los actores se quedan con las manos arriba, con una luz rara, pero atrás,
¿qué pasa? O sea, ¿hay movimiento, hay algo? Bueno, fuera de los momentos de toda la tensión que tú sientes que todos los ojos están a ti, que quieren estrangularte y mandarte al último círculo del Averno, yo siempre digo, tener frialdad en la sangre y sobre todo frialdad en la cabeza para poder agarrar y decir, ya la cagué, ya la malogré, ya está, ya no puedo retroceder el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y eso lo tienes que hacer en milisegundos, porque yo recuerdo haber hecho tal, 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 tal. ¡Ah! Hijo de su madre, ¿qué hago? Atrás. Atrás porque tenía que encontrar el apagón para que realmente fueran. Si yo te digo así, me habré demorado 2 segundos en ubicar efectivamente el apagón, porque como la había dado tanto de adelante, incluso creo que estaba en la siguiente escena. Entonces yo estaba atrás, atrás, no da. Y permite cuando das doble, el atrás se pausa. Entonces era como que eso me pasó y dije, ok, Diana, tranquila, una más y ya está. Entonces fueron como 2 segundos en que, ¿no? Se Wow. quedaron ahí viendo y de ahí recién llegó el apagón para que pudieran regresarse tranquilos, ¿no? Pero si quizás no hubieras tenido esa frialdad, hubiera sido mucho más, no hubiera sido mucho más tiempo, ¿no? Y como decía, nosotros, un segundo nomás ya está eterno, imagínate 2, ¿no? Entonces, pero siempre si se van a dedicar a la operación de luces o en general de cualquier parte técnica, mucha frialdad y mucho como que ya está, no puedes retroceder el tiempo, ¿no? Mira la forma y sobre todo, antes de que des función, antes de que des sala, piensa en los posibles escenarios, ¿no? Que sí, que te puedes equivocar. Ok, si te equivocas, ¿qué hago? ¡Pum! Retrocedes o ¡pum! Subes un fader que te puede salvar la existencia, ¿no? Si es que son temas de operación. Ya si son temas de equipos, tienes que también tener tu plan de contingencia, ¿no? Ya si es un momento que se va la consola, tienes que también tener un plan de contingencia, ¿no? Entonces, hay a veces cosas que pueden pasarte, ¿no? Como por ejemplo que en un momento a veces no te responde la consola y tengas que reiniciarla en pleno evento y tienes que ahí pensar, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir de que la consola que estaba bien? Claro, va a fallar en el momento más importante del... Exacto, ¿no? Entonces, ahí en ese momento tienes que tener mucha frialdad y pensar rápido. Ok, ¿hay algún apagón para que en ese momento desconecto la consola y la reinicio? Y en todo caso les prendo la luz de sala, algo pues, ¿no? O alargo el apagón y siempre en comunicación con producción o con el director para saber, ¿no? Porque desde el otro lado, o sea, si estamos hablando de que la cabina siempre está frente al escenario. escenario, ¿no? Y usualmente los directores, productores están atrás, ¿no? Apoyando en el backstage, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Oye, me ha pasado esto, ayúdame, ¿no? Cuando trabajamos en el municipal también a veces se nos pasaba la consola de sonido, uy, parece musical, se paraba colgando, ya teníamos nuestros protocolos, era como que, ya si se apaga la consola, reténlos un ratito mientras que reinicia la consola para darme un poco de tiempo y ganarlo. Y así estábamos, ¿no? Me das apagón, ya, yo te doy el apagón y yo lo retengo. Entonces, siempre mucha comunicación entre todas las personas, ya sean técnicos o también personas de producción. Porque si no lo sabes, es que siempre te van a preguntar el qué es, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro. Y a veces también estar explicando, ¿no? Como que, mira, se ha apagado la consola, necesito 3 segundos para reiniciarla, te toma tu tiempo y a veces no puedes, pero si tú ya tienes el chip de, al toque, se reinició la consola, necesito 3 segundos, punto, ya está, ya le solucionaste también la vida a la otra persona y fueron 2 segundos que tú ya sabes, no es como que si me pasa eso, yo digo esto y al toque. ¿No? Entonces, son esos tiempos que te ayudan, porque si no, la otra persona te va a estar gritando, pero dime qué pasó, ¿por qué estás así? Y peor, te estresa. Y Viene la un otra poco persona siempre de histeriqueo, creo yo, en el también. backstage, en temas de teatro, porque estás contra el tiempo y tienes a la gente sentada ahí y No, y es necesitas resolver. curioso, porque la gente que está en escena no sabe lo que está pasando en cabina, o sea, es Sí, no tienes ni imposible que idea. sepan. Entonces, lo digo porque yo recuerdo una vez, estaba haciendo sonido y luces en la obra, una obra que yo dirigí, es muy gracioso, ¿no? Yo dirijo, yo hago luces, cuando uno arranca así, y estaba justo embarazada con Isabela. Y Isabela pues tenía 5 meses ya en mi panza, y yo estaba bien tranquila haciendo mis luces, y eran explosiones. ¿Ok? Explosión. Yo tenía que lanzar explosión. Y obviamente la barra espaciadora era mi play. Entonces yo estaba con el dedo en la barra espaciadora. Isabela me patea y lanzo el boom. Y los actores, no era el momento del boom.
Y los actores estaban, ¿Qué y esa pasó? explosión, o sea, fue un momento de impro, o sea, y después al final obviamente de la obra, después de haber rescatado todo el momento y haber primero adelantado y luego haber vuelto y haber vuelto a pasar por la obra no sé cuántas veces, me dijeron qué pasó y yo les dije, fue Isabela, o sea, me pateó, Me pateó. o sea, fue una cosa de locos, pero son cosas que pasan y como tú dices, ¿no? Uno puede estar prohibiendo. Yo estaba así, conectada con la obra, pero fue algo que me asustó y Y activé y así puede pasar. Y así como te pasa como error humano, también hay error máquina. Y eso hay mucha gente que no lo sabe o no lo entiende. Yo lo sé porque lo he vivido en carne propia, ¿no? No se necesita mucho para entenderlo, pero también sé que hay estándares, o sea, yo he visto Función del Circo Soleil, que es el circo así, el mejor circo del mundo, que también ha tenido errores y está bien, o sea, eso lo hace humano. Eso es lo que yo quiero aquí aclarar, ¿no? O sea, los errores los hace humanos, porque no somos máquinas, no somos perfectos. Y además, las mismas máquinas fallan y lo sabemos. Ahorita, por ejemplo, para arrancar esta entrevista hemos tenido problemas máquinas y Problemas técnicos bien, o sea, también. son cosas, son contingencias que pasan. Lo importante no es más que centrarnos en el error, es ver justamente la solución y resolverlo. En todas estas experiencias, que de hecho has tenido un montón, porque no solamente has hecho diseño, sino operación de luces, y creo que eso a veces es lo más complejo, porque ya nos contaste una anécdota de operar en tiempo récord, ¿no? Porque las obras vienen ya con sus cosas y tú tienes que adaptarte rápidamente y entrar en sintonía. Y retomando esto que hablabas del ritmo, ¿cómo se llama? De las atmósferas, de los sentimientos que uno involucra cuando estás operando, porque no eres solamente una máquina que está pasando cues, ojo, eso es, mucha gente dice, ay, pero si solamente es darle play. No, no, porque hay todo un trabajo detrás. ¿Cuál crees que es el perfil de las personas que se dedican a luces? Porque tú misma has dicho, no todo el mundo la tiene clara al meterse al teatro, decir, yo quiero hacer luces, o yo quiero hacer producción, o yo quiero hacer escenografía. Normalmente es algo que vas encontrando mientras estás ahí y luego dices, oye, esto me está encantando, me está gustando. ¿Y cuál crees que es lo mínimo que uno debe tener para poder como trabajar en luces? ya, a nivel de luces, bueno, voy a separarlo porque también una cosa es operar luces y te puede Claro. encantar la operación de luces y quedarte solamente en la operación. Y es muy distinto el perfil de la persona que quiere también solo diseñar luces, pues, ¿no? Ya, yo he pasado por ambos y también puedo comentarte un poco la diferencia. Entonces, voy a iniciar por el tema del diseñador o diseñadora. No, por ejemplo, si quieres dedicarte al diseño, creo que tu sensibilidad, yo le digo sensibilidad en el ojo, porque tienes que ser capaz. Hay momentos cuando te piden o cuando estás diseñando, no todo le vas a poner, ¿no? La intensidad máxima. Entonces tienes que ser capaz de diferenciar. No te piden un 31% y un 32%, ¿no? Como un por ciento de diferencia, pero sí, por ejemplo, entre un 30 y un 40, o de repente un 30 y un 35, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando inicié y no tenía, como si esa sensibilidad, eh, era igual, ¿no? Si no veía un color distinto, para mí las intensidades, o era un bajón de luz muy, muy drástico, yo no lo notaba. Y eso simplemente lo adquirí viendo teatro, viendo películas, viendo las mismas luminarias. Entonces, cada vez que tú las veas, dices, ah, sí, que hay más, que hay menos, ¿no? Y obviamente es distinto cuando tú los ves una sola a que cuando la ves en conjunto. Y eso también te da criterio para tú como diseñador decir, ok, diseño todo junto, o sea, lo puedo diseñar en el papel, veo la escena, lo veo con los actores y luego un ratito quiero corregir una luz, entonces apágame todo lo demás o esto, o de repente lo puedes corregir con todas las demás luces prendidas, ¿no? Entonces ya eso también depende de tu sensibilidad y del manejo que tú tengas, ¿no? De poder diferenciar esas temperaturas, esos colores, porque, uy, si hablamos de colores de gelatinas, también hay un montón, ¿no? Entonces, es esa sensibilidad para tú poder tomar esas decisiones, ¿no? Porque es muy distinto. Además de que te guste ver teatro, de que te guste ver, conozco diseñadores que se basan sus diseños en fotografías o incluso en el cine, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Lucho Baglietto es, tú ves cuadros de él y fácilmente pueden ser una fotografía, de hecho, me gusta mucho su trabajo, ¿no? Entonces, y es muy locazo porque trabaja mucho solamente con correctores, ¿no? Entonces, y algunos puntos de color, ¿no? Pero aún así su trabajo es muy, muy bueno. Más personalmente me gusta. Em, entonces, yo creo que esas
dos cosas o tres, ¿no? Que son elementales, ¿no? Que tengas una buena, que practiques, ¿no? Tu sensibilidad en el ojo, que te guste ver también los diferentes cuadros y la luz que hay en esos cuadros, ya sea de cine, fotografía o pintura, ¿no? Y sobre todo de que te guste el teatro si es que te quieres dedicar al teatro, ¿no? Porque eso es básico, elemental. Y por la otra parte técnica, ya como le dije, tener sangre fría en el cuerpo. Al menos cuando vas a estar operando, ¿no? Porque te puede pasar 8000 cosas, ¿no? Desde incluso una bajada de tensión, que es un segundo, y tú es como que, ¿qué pasó acá? ¿No? Y tú eres la responsable o el responsable de la operación de luces, ¿no? Entonces tienes que saber responder, ¿no? Entonces eso sobre todo, tener también una sensibilidad, pero en este caso ya no es mucho en el ojo, sino en los tiempos, ¿no? En los ritmos, ¿no? Y eso, por ejemplo, también es algo que lo tiene que ver el diseñador, porque el diseñador marca la pauta, ¿no? Pero el operador, o sea, el diseñador les puede decir, ¿sabes qué? Cuando esté cruzando esa puerta y le das, pero tú no sabes si el operador efectivamente lo va a realizar así. Y siempre tienen que ir de la mano porque si no hay un buen match entre el operador y el operador, o sea, ni te prestó atención, ni te dio importancia, o en ese momento estaba pasando un mosquito y da mal el pie y al final la gente no va a decir, ay, no, sí fue error de operación, no va a decir, oye, ¿qué pasó con las luces? ¿No? Porque no era el tiempo correcto. Entonces, eso también, si quieres ser un buen operador, operadora de luces, tienes que también tener esa sensibilidad, ¿no? Ujú. Bueno, creo que esos serían los perfiles de ¿Acaso? estas personas, ¿no? O sea, Claro, alguien que tendría que entrar en este rubro que es, o bueno, en esta parte, más esa parte del rubro teatral y artístico, que es súper importante. Por ejemplo, el que yo he aprendido un montón de cosas hoy día, la verdad, habían cosas que ni me imaginaba, la verdad. Así como yo imagino que un montón de gente va a descubrir un mundo nuevo, este tema, como siempre, y todos los temas que tratamos aquí en Show Off dan para hablar muchísimo más, pero nos ha vencido el tiempo. Así que, nada, Diana, no nos queda nada más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este tiempo, pero antes de que te vayas, no te vas a librar de nuestras preguntas zip-zap, que ya sabes que son preguntas cortas, con respuesta corta también. Y yo voy a empezar, y mi primera pregunta es, ¿cuál es tu color favorito? anaranjado. Lugar favorito en el mundo. Uy, hay no sé dónde es, pero es el puente de Barranco, que eso es especial porque es nuestro punto con mi novio. Y donde justo vemos el atardecer, pero no sé dónde, él sabe dónde es, pero es un punto en el malecón de Barranco. A nivel de luces, ¿qué prefieres, teatro musical o teatro de texto? Teatro de texto. Muy bien, yo también voy a irme al nivel de las luces. En obras, contemporáneas o clásicas. Uy, no, team contemporáneo. ¿Qué te frustra más cuando trabajas? En general, quizás que el director o directora, la persona que tenga que tomar la decisión, no la tenga clara. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias, Diana. No sé si tienes algún anuncio que hacer. Aquí es el momento del anuncio, si tienes algún proyecto. Momento del cherry, momento sí. Momento cherry. Momento cherry del show. Bueno, ahorita justo estoy en un proyecto que se llama Aún no lo sé. Estrena en el Centro Cultural Arangua, en Teatro Ricardo Blume, el 4 de junio. Vamos a estar 2 martes y 2 miércoles. Si no me equivoco, es 4, 6, 11 y 12. Entonces, creo que sí. Pero ahí nosotros por redes, aquí en el Instagram lo vamos a colocar ahí para que la gente sepa cuáles son los días y todo. Pero ese es, digamos, el último proyecto en el que estás. Sí, ese es el último y el más cercano, ¿no? Perdón, son 4 y 5 y 11 y 12. Sí, ahí está. Ahí está la fecha. Ahí también estoy desarrollando en luces y he apoyado un poco en lo que es el concepto escenográfico. Justo también me llamaron temprano, así que pude apoyar en ese sentido. Ahorita estamos en preventa y oferta hasta el 20 y nada, están cordialmente invitados. Ay, muchas gracias. Ahí estaremos. Y ahí estaremos viendo el trabajo, bueno, viendo tu trabajo y también viendo mucho más. Ahora ya también quería cerrar un poco hablando sobre un tema que me parece importante. Cuando vayan a ver una obra de teatro, porque siempre les decimos a todos los que ven y escuchan Show Off, de que no solo vayan al teatro, sino que ahora cada vez generemos más conciencia
no solamente de lo que habla la obra, sino también a nivel estético, escenografía, a nivel visual también, todo lo que es la luz, ¿no? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué hubiera pasado si esa luz no era de ese color y era de otro color? ¿Qué hubiera pasado, no? O de repente este momento, ¿por qué fue tan importante? Y empezar tal vez, como tú dices, a afinar ese ojo, viendo qué hubiera pasado con esa iluminación, qué nos dio, qué sensación nos genera la luz, ¿no? Creo que es algo bien importante que también desde los espectadores podamos darnos esa alegría y esa emoción de poder detectar estos pequeños momentos en las obras de teatro que van más allá de solamente la actuación o la historia, sino que también comencemos a construir desde lo otro, desde lo técnico, desde lo que está detrás, que también está aportando al proyecto, porque no es algo que se pone por poner, es algo que se piensa, es algo que se trabaja con mucho, mucho tiempo y también con mucha dedicación, y es parte del engranaje para que este espectáculo, esta obra pueda llevarse. Así que también consideren, y también para los que tienen teatros, enriquezcan su material técnico, porque también les hacen un favor a todos los mímicos, porque el trabajo es más difícil si no hay tantas condiciones para poder seguir explorando y creando. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Dianita, muchísimas gracias por este episodio y los estamos esperando en la siguiente. Gracias a ustedes, un gustazo. Gracias, nos vemos. Wow. Nos vemos.